Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Aló? Hola, Diana, listo, ahora sí. Ay, por fin, ahora sí. Que ya va a Gracias por la entrar paciencia. Iset y Luz, profe. Ok, listo. Bueno, yo les preguntaba sobre las herramientas TIC. Fernando me Sí, correcto. respondió que están agrupadas de acuerdo al gráfico que ustedes incluyeron en el Word, están agrupadas en hardware, software, internet, nube y transaction. Entonces, hay demasiadas, ¿cierto? Está el computador, están los blogs, los emails, están las plataformas, software. Hay Eh, muchos. exacto. La pregunta que ustedes tienen es qué resultado se obtiene al incorporar las TIC en las clases de inglés de un grupo de estudiantes de segundo grado. Por el momento la podemos dejar así hasta que ustedes definan cuál es la herramienta que se va a usar específicamente. Vamos a usar, vamos a usar Internet, Software, Hardware and Communication Technology. Profe, una pregunta. ¿Podemos utilizar varias o es mejor usar solamente una herramienta? No, pueden usar varias. Eh, Ok. Pueden usar varias. Bueno, eso para empezar. Dos, ustedes incluyeron en la información de Word dos artículos de investigación y quiero que me cuenten qué encontraron ahí, de qué se trataban esas investigaciones, cuáles fueron los resultados. Bueno, los resultados es que las personas decían que era muy bueno estudiar con tecnología, que les ayudaba, o sea, siempre la tecnología va a motivar a la gente y solo que algunas personas decían que no sabían manejar mucho la tecnología, como los profesores y algunos estudiantes deberían estudiar o prepararse para utilizar mejor la tecnología, pero en general era más que todo eso, que eh, para complementar, las clases, el aprendizaje. Y también decían algo importante que no solo en un estudio, decían que no solo era suficiente con la tecnología, que también con las herramientas normales del profesor, que tenían que, o también que el profesor necesitaba como saber complementarlas, ambas cosas, tanto la tecnología como las clases normales, y cómo, sí, cómo complementar para enseñar un tema específico o algo así, cómo complementarlos bien. Ok, ¿qué más recuerdan que eran las conclusiones Profe, de de Fernando? acuerdo al documento que yo estuve leyendo, se hizo un análisis de efectividad y eficacia respecto al uso de las TIC en el aula de clases. Entonces, como introducción, ellos mencionan que eh, hay una necesidad de incorporar tecnologías en la educación escolar y que está siendo reconocida cada vez más en el gobierno, en los gobiernos. Eh, Están diciendo también que es de gran valor como recurso, pues ya que estas herramientas mejoran la educación y motivan también su incorporación en las escuelas. Ese fue un análisis hecho en México. Eh, También decía que las TIC tienen una capacidad muy grande para propiciar la inclusión social. Eso me pareció súper interesante, pues también limita la dependencia espacio-temporal entre el profesor y el alumno,
y posibilita el acceso a una gran cantidad de información. Usando las TIC, le permitimos al estudiante trabajar más ampliamente, no lo limitamos, sino que le abrimos el campo de trabajo y de estudio en el aula. Ok, listo. ¿Qué más recuerdan? En uno de los artículos, La metodología que usaron. Dale, Liz. ay, qué pena. No, en uno de los Dale. artículos hacían como una valoración cualitativa, entonces pues les hicieron como unas encuestas a los estudiantes y a los docentes, donde pues los resultados eran como que sí eran importantes para ellos, pero que aún algunos estudiantes no veían el potencial o lo que se puede alcanzar con los TIC. Digamos, en una de las preguntas ellos no lo veían como esencial para ellos, aunque les gustaban la mayoría pues usar todas las herramientas, pero ellos no reconocían como el potencial que tiene el uso de ellas para aprender la segunda lengua. Eh, eh, bueno, eso fue en uno de los artículos pues, que leímos. Ok. También mencionan en otro artículo, profe, perdón, interrumpí a Lizeth, a Luz, qué pena, Luz, dale. Luz Elena. Bueno, dice que Sí, 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 en dije Luz, ese dije Luz, dije artículo, Luz. si ellos hacen una investigación cualitativa y hacen unas encuestas porque ellos quieren conocer como la percepción de los estudiantes acerca del uso de la tecnología. Y de estas encuestas salió como resultado de que se beneficiaban como en la parte oral, ¿sí? Sí, Ellos decían que se beneficiaban más como en la parte oral. ok. Fernando, que nos... No, un estudio, o sea, bueno, lo que yo leí, un estudio hicieron unas encuestas, como los compañeros dijeron, y en otro estudio hicieron entrevistas. Entonces, más o menos plasmaban lo que ellos decían, lo que decían los estudiantes, los profesores, y en otras sí fue cualitativo y tenían como varios temas, dependiendo, tenían varios temas, entonces los resultados eran dependiendo de ese tema, si, eh, ¿cómo se llama? Ok. Bueno, Que aplicar la tecnología debía ser como, o sea, una herramienta y que debía estar innovándose pues cada vez más. ok. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Bien, este es el primer artículo que ustedes incluyeron, que dice que es la percepción de estudiantes sobre el uso de las TIC en el aprendizaje del inglés. A mí me... se te cortó otra vez, profe. ¿Aló? Ojo, estaba en español, tocó Eh, traducirlo. Bueno, el Astra pues, sí estaba en inglés, pero el resto, o sea, toda la información es de español porque es de Chile. Entonces la profesora me sí, toca ya traducirlo. Pero eso es una sola parte, eso es una parte. Pero estaba muy interesante porque en inglés no se encontraba nada, se encontraba solo el segundo punto, que era cómo aplicar la no, qué tecnología. camello. Entonces, pero era muy bueno, muy interesante lo que necesitábamos. Porque en inglés no se encontraba nada bueno, solo del segundo punto. Pero vieron el que les mandé ahorita en el grupo de WhatsApp. Ese está en los dos idiomas. Ahí está hablando de la implementación de las TIC en el aula de clase. No, profe, no te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Ya, listo, ahora sí. Ok.
Bueno, entonces no voy a compartir la pantalla, pero les voy a decir, en esa, si ustedes tienen el archivo, lo abren por favor y miran en la página 3 en las conclusiones, Ok, en la mitad del segundo párrafo de esas conclusiones dice que se considera que los profesores aún no tienen una estrategia didáctica adecuada para unir las herramientas y los contenidos. ¿Sí? A pesar de que se usan, se les pide a los estudiantes que usen el computador u otra herramienta TIC, eh, no hay una estrategia adecuada o clara para poder hacer la unión entre esa herramienta y los contenidos. Otra de las conclusiones dice que para lograr que la herramienta sea o ayude al aprendizaje es necesario que sea interactiva y que permita la participación de los estudiantes. Parece que en esa investigación no se usó una estrategia para implementar la herramienta que se haya usado, sino que se les pidió a los chicos que usaran la tecnología, pero no un paso a paso, una táctica, una estrategia y unas actividades que llevaran al aprendizaje. Eso para la primera investigación. En la segunda investigación que ustedes incluyeron, en las conclusiones dice que las herramientas no son usadas, no son explotadas por completo. Entonces, que se les puede sacar más provecho. Esa es una de las conclusiones. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que si bien ustedes van a usar una, dos o tres o cuatro herramientas, es importante que ustedes investiguen sobre las estrategias, tácticas o actividades que se pueden usar para implementar esas herramientas que ustedes decidan usar. Porque no es solo decirle al chico, van a trabajar en grupo, van a hacer una investigación, por ejemplo, sobre la germinación de las plantas, y entonces van a usar PowerPoint para explicar ese proceso. No es solamente pedirles que usen PowerPoint, sino tener claro la estrategia, la táctica y las actividades para que el chico aprenda usando esa herramienta. Entonces, hace falta esa tarea que era buscar autores que expliquen cómo implementar las TIC. Podrían sí, buscar correcto. diciendo o escribiendo en Google strategies and activities to use, por ejemplo, uh, PowerPoint in an English class. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Yo voy a publicar en el aula el concepto de estrategia, táctica y actividad en didáctica para que haya claridad en esas definiciones, en esos conceptos. Y de pronto les pueda ayudar a ustedes a hacer una búsqueda más Efectiva. efectiva. Gracias. Listo. ¿Qué otra cosa importante? Sí. En el aula virtual también publiqué un archivo que se llama Guidelines for Projects, for Graduation Project. Necesito compartir la pantalla. Voy a intentar compartir la pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. El documento que les estoy mostrando es el que publiqué. ¿Qué pasa? En las páginas que les voy a escribir ahorita, hay que redactar el contexto, hay que describirlo. Entonces le voy a pedir el favor a Lisette, que es la persona que trabaja en el colegio donde se van a recoger los datos, que describa ese contexto. ¿Sí? Espérate, ¿cómo se llama el formato ese que dices? Guidelines
to write Guidelines the... for the graduation project paper. Sí, ya lo encontraste, entonces, por favor, entren al aula virtual, Ya. abran el documento y Yo lo vi. así mejor lo podemos ver entre todos porque cuando yo comparto mi pantalla, este internet empieza a fallar. En el aula virtual, en Units Chapter 3, Ujú. el último archivo que está publicado ahí. Entonces, Listo, sí. en la página 16 dice Context y Participants. Página 16. Ok. Listo, entonces ahí dice en el contexto que hay que Context, ajá, describir 5.2. 5.2. Dice que hay que describir el contexto donde se va a llevar a cabo la investigación, escoger la información relevante. Ok. Entonces es necesario escribir qué tipo de colegio es, cuál es la metodología que se usa para enseñar inglés. Entonces, Lisette hace 15 días nos explicaba que ellos usan Inquiry Base. Entonces, hay que describir de qué se trata, cuántas horas estudian los chicos inglés en la semana, etcétera. Y en el 5.3 hay que describir los participantes, entonces, de qué cursos son los niños, cuántos años tienen, qué nivel de inglés tienen. De todas formas, para el 5.2 y el 5.3 voy a publicar un ejemplo de la información que se escribe allí. Y entonces, como es Lisette la que tiene esa información, le voy a pedir a ella que redacte esas dos partes. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, hay otra parte que también hay que eh, escribir y es el rationale que está en la página 13. Rational, página 13, ¿sí? Sí, Un segundo. Ya, 3.4, ¿cierto? sí, 3.4. Entonces, ¿de qué se Listo. trata? Hay que escribir para qué se está haciendo esa investigación, a quién va a beneficiar, qué problema se va a Ok. solucionar. Entonces, usualmente uno escribe que va a beneficiar el colegio, pero también va a beneficiar a los niños y va a servir para aquella persona que esté interesada en la enseñanza y aprendizaje del inglés, se entere de cuáles fueron los resultados de implementar diferentes herramientas TIC en una clase de inglés, en ese tipo de contexto, en ese contexto específico. Pero pues hay que redactarlo. Eh, en el problema, dentro del problema está que si bien el colegio donde trabaja Lice No tiene se un... escucha muy bien. Ok. ¿Se te está cortando, profe? ¿Ahora me escuchan? Ya, sí, ya. Sí, Ok. Dentro del problema que hay está el hecho de que hay clara una metodología en el colegio donde trabaja Lisset, pero seguramente hay una necesidad de implementar eh, las TIC en todas las clases. Tal vez eso esté en el page del colegio Lisset, es necesario también buscar donde diga que se promueve el uso de las TIC. Eso es una política general de, del gobierno para la educación, entonces debe seguramente estar en el documento, en el PEI del colegio y del programa de inglés. Entonces, como el problema es que hay que implementar ese uso, dentro del racional lo que se escribe es que se está intentando dar solución a esa carencia que hay en el colegio y que las personas
las que se van a beneficiar son el colegio en sí, porque se va a cumplir con la política, el curso y los niños, porque van a desarrollar unas habilidades de uso de esas herramientas, y las personas que estén interesadas en la enseñanza de aprendizaje a través de o con la ayuda de las herramientas TIC, porque les va a mostrar un ejemplo de cómo se realizó su implementación y qué resultados tiene. Arrojó. Ujú. Exacto. Entonces, ese rational lo puede escribir pues Belisario, Luz o Fernando. Entonces, para Perfecto. que Lisa se enfoque en el 5.3 y en el 5.2, que es el contexto y los participantes, otro de ustedes escribe el racional y hay otra parte en el documento que es la revisión de literatura, que está en la Ahí página, debajo de Rational, profe, exacto, 3.5. sí, gracias. Entonces, en el 3.5 nos dice que hay que usar una tabla que se llama RAE. Entonces nos muestra un ejemplo, dice el año de la publicación del artículo, si la referencia bibliográfica significa las personas que escribieron el artículo, el nombre del artículo, en qué revista está, en qué volumen y cuál es el número ISSN. Tipo de documento, un artículo de investigación. Toda esa información de este archivo va en inglés. ¿Ok? Ah, ok. Documento va en O sea, inglés. el Rational, el Literature Review, todo eso lo redactamos en inglés. Todo el documento va a ir en inglés, sí. Ok, en esa tabla Listo. RAE dice descripción. Entonces, ¿qué hay que escribir allí? El contexto donde se desarrolló esa investigación. Ustedes incluyeron en el Word que me compartieron, incluyeron las conclusiones de una investigación y algo de la información, pero van a usar esta tabla RAE para organizar mejor esa información de esos dos artículos. Hay que Ok. escribir la población, el contexto donde se realizó cada una de las investigaciones, los objetivos y la pregunta de investigación, qué tipo de estudio era, si era un action research, si era un case study, si era un phenomenological research, etcétera. ¿Qué instrumentos se usaron para recoger datos? Si entrevistas, audios, eh, diarios, etcétera. ¿Qué categorías se encontraron? O si es Action Research, entonces se crearon unas categorías, hay que escribirlas allí. Y más abajo en la página 15 está conclusiones. Entonces, pues allí se ponen las Ok. conclusiones. Eso hay que hacerlo para los dos artículos. Entonces, uno de ustedes lo va a hacer para un artículo y el otro para el otro artículo, y la otra persona va a escribir el rational y Lisette se encarga de escribir el contexto y los participantes. Ok, pregunta, a ver si me quedó claro, profe. Entonces, para cada artículo hacemos la tabla de RAE, ¿sí? Escribir el rational. Y lo de literature review y rational también para cada artículo o diferente. Es que el Literature Review esas son las tablas RAE. Ok, La revisión de literatura es buscar artículos y mirar qué se ha investigado. Ustedes ya vieron dos investigaciones, una roja que si bien los estudiantes perciben que las TIC que usaron les ayudan a aprender, consideran que el uso de Moodle no fue tan efectivo. Entonces la conclusión es que es necesario que esas TIC promuevan la interacción. Eso es de una investigación. La otra investigación dice que eh, se usaron las TIC y, si no estoy mal, que hay que implementar una estrategia que promueva el aprendizaje, no solo pedirles al estudiante que usen el computador y ya. Eso es lo que van en la revisión de literatura, las diferentes investigaciones relacionadas con el tema que ustedes investigan, que les aporte a ustedes ideas de cómo, de qué se han encontrado, que no se ha solucionado aún con respecto al tema,
y cómo se recogen y analizan datos. Ok. Una pregunta, si en los artículos no hay alguna información que necesitemos, ¿dónde profundizamos en esos estudios? No, usualmente todos los artículos de investigación deben tener la Todo la información que se solicita en el RAE, es decir, el contexto, los participantes, el tipo de investigación, eh, bueno, eso sí los instrumentos, sí, usualmente eso, todas traen eso. una encuesta, cosas así. Sí, Exacto. Si se usaron encuestas, ¿qué voy a hacer? Voy a subir también un ejemplo de una tabla RAE para ok, que miren cómo se puede hacer Súper. hacer ese ejercicio. y eso es para el próximo miércoles. Sí, pues mientras más rápido avance, mejor para ustedes. Ok, sí, perfecto. Sí, claro. Si se demoran, si ustedes se van a demorar más, pues me avisan, pero la idea es que lleven el mismo ritmo en lo posible. Sí, sí. Nosotros somos los interesados. Sí, Sí, obviamente. sí, la idea es terminarlo rápido, además que están enfocados, entonces hay que aprovechar que llevan el impulso, no se han enredado, entonces hay que aprovechar eso para avanzar. Ay, qué bueno. Eh, Cuando Lice describa el contexto y los participantes, les va a dar a ustedes una idea más clara de cómo es que se trabaja en el colegio, eh, porque es necesario que ella nos cuente más cómo son las clases allá para saber cuáles son los temas que en los que se podrían recoger datos para saber qué tipo de TIC se pueden usar. Listo. Y ahí sí ya escogemos cuántos usar, ¿cierto, profe? Dime. No, profe. Ahí sí ya escogeríamos cuántos usar. Sí, depende de la necesidad es porque es que yo entiendo que en el colegio donde Lice trabaja hay una claridad en cuanto a los temas que hay que estudiar y en cuanto a la metodología que hay que usar para enseñar. Lo que no hay es tecnología aún, Ujú. o sea, no se ha aplicado la tecnología. Entonces ahí es que usar alguna tecnología para enseñar allí. Vale. Sí, Sí, señora. estoy en lo cierto, Lisette. Sí, señora. Ok, listo. Sí. Entonces, lo que ustedes escribieron eh, para la tarea de ayer da claridad en cuanto a cuáles son las TIC y qué se ha investigado, un poco de lo que se ha investigado, pero así como entregaron la información, no es como va a quedar en el documento. El documento que ustedes abrieron ahorita, donde está el rational, el RA, etcétera, es el formato que se debe usar. ¿Mm? Es el Ok. oficial. Ah, ok. Para Ese el es el trabajo formato final, final. ¿sí? Exacto, ese es el formato final. Entonces ya vamos a Ok. empezar a escribir sobre el formato donde el formato que se va a entregar al final. Perfecto. Súper. Es solo pasar la información entonces porque está bien. ¿Sí? Es organizarla en las tablas, lo de los artículos y lo del marco teórico hay que seguirlo construyendo porque si hay dos definiciones, una de UNESCO y una de OCDE, no está la información como la entregaron, no está en un formato APA, que es el que se pide para el documento. Yo había publicado un ejemplo de cómo se escribe ese marco teórico. Debe quedar muy similar. Entonces debe haber una introducción donde se explique que que las TIC son eh, pues una necesidad en todas las sociedades. Eh, Hay ver una introducción para después describir que las TIC se definen como esto y esto y esto, y ustedes cómo lo ven. Como poner las definiciones de tres autores y después decir ustedes cuál es su concepto, cuál es su comprensión de las TIC. Y después de eso,
para el marco teórico, cuando ustedes tengan claridad de cuáles son las que van a usar, hay que también poner definiciones de esas. Entonces, si usan un podcast, ¿qué es un podcast? Eh, la definición de un podcast. Si van a usar Un blog. un blog, exacto. Entonces, ¿qué se define Listo. por blog, etcétera? Uno de los estudios hacían como estudios por TICs separados, como decir Internet, cuáles fueron los resultados del uso de Internet, de los blogs, algo así, todo detallado. Sí, se puede hacer así. Si quieren, ustedes pueden usar solo una herramienta. Eso no está mal. Entonces, Ok. el tema, la pregunta de investigación, si deciden, por ejemplo, usar un blog, la pregunta de investigación sería qué resultados se obtiene al incorporar el uso de los blogs en las clases de inglés de un grupo de estudiantes de segundo grado. Pero si van a usar más, entonces la dejamos así abierta como está, a incorporarla Sí. así. ¿Aló? ¿Listo? Sí. ¿Preguntas? Listo, profe. Bueno, yo tengo Una pregunta, profe. Sí. Entonces tocaría hacer, para cada documento de investigación, tocaría hacer un rational y un literature review, ¿cierto? No. El Literature Review es el mismo RAE. Cuadro. Ok. El Rational Ok. es aparte. El Rational nos dice para qué se va a hacer esta investigación, a quiénes van a beneficiar. Ah, súper. Ah, Sí, listo, listo, perfecto, el profe, listo. rational es para el trabajo de nosotros, o sea, sobre el trabajo que vamos a Listo, realizar. bien. Y los rights sí Bien, son de súper, las súper. investigaciones que tenemos, las dos investigaciones, ¿no? Sí, la revisión Listo. de literatura son las tablas RAE donde va la información de cada una de las investigaciones que leyeron. La Rational Vale, es listo, súper. otra sección. El Listo, contexto profe. es, ¿Cuántos dime, trabajos tú nos recomiendas que leamos? eh, usualmente se piden Ok. cinco Y tablas. por cada trabajo de investigación se hacen 5 tablas RAE. Por cada, o sea, el trabajo que ustedes van a entregar debe tener Y cinco leo, tablas RAE, o sea, de cinco artículos que listo. les aportan bastante a la investigación que ustedes van a hacer. Y esos dos que ya tenemos Perfecto, están profe, listo. interesantes. Esos dos son apropiados, sí. Ok, perfecto. O sea, serían esos dos y tres más. Sí, pero pues para la tarea de la siguiente, del siguiente miércoles, empezar con esos dos. Más las Y Con otras estos dos. actividades, porque sí, tenemos 4 actividades. es que me parece muy importante que Lisette nos cuente, cuando escriba ella lo del contexto y los participantes, nos cuente bien cómo funcionan las clases allá, para que ustedes definan cuáles son las TIC que se van a Para usar. tener más claro, tener el contexto claro. Sí, para saber entonces también qué temas son los que se estudian allá y poder determinar finalmente cuáles son esas herramientas que se pueden usar Súper. Súper. para esos temas y esas clases. Que Luz Arenas tendría doble tarea, porque también hay que trabajar en lo de cómo es el marco teórico. Sí, arreglar lo de las definiciones, hacerle la introducción una introducción, y, eso, y también lo que y sería, una conclusión. Ujú. pues, tendrías doble tarea. Pues si van de una vez a hacer los arreglos, también hay que hacerle un arreglo al, al statement of the problem, porque hay que incluirle allí que es una necesidad. O sea, el problema es que hay una metodología clara, pero el PEI seguramente pide que se usen las tecnologías y no se están usando en el curso. Entonces, ese es el problema. Entonces, hay que incluirlo allí. Yo publiqué el feedback de ese statement of the problem con los comentarios para que si lo van a revisar de una vez y lo van a corregir, entonces lo incluyan allí dentro de las otras tareas. Súper. Ujú. Sí.
No, pues yo sugiero que como que cada uno arregle su parte, pues, de los aportes que hizo cada uno. Y luego lo revisemos entre todos. Hacer sí, montarlo ahí en un Google Drive y luego revisarlos entre Está todos. perfecto. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? No, pues todo claro, gracias. Listo. Es que no está difícil. En sí, el contenido está bien, tenemos es que organizarlo, ¿sí o no? Exacto. Tomar Usar Vale. el formato. sí, tomar el Usar el formato, formato. montarlo en Drive y empezar así a mejorar algunas cosas. Bueno, súper. Bueno, Listo, profe. entonces así quedamos. La tarea queda para el 14. Con eso yo la leo y el 15 nos encontramos otra vez. Listo, profe, perfecto. Listo. Está perfecto. Muchas gracias, Diana. Bueno, ustedes que les diga y que descansen. Gracias, profe, que Gracias, estés lo bien. Gracias, profe. Chao. Te veo el sábado. Ajá. Bueno, Chao. Gracias, chao. gracias.